Muchos siguen interpretando los desastres naturales como eventos aleatorios o ciclos climáticos. Pero ¿y si en realidad fueran el último lenguaje que el cielo usa para hablarnos? Y pocos pueden comprenderlo realmente. Jesús le muestra a nuestro hermano una visión poderosa y dolorosa, el destino de Estados Unidos y la razón espiritual por la que ciertas aguas regresarán con más violencia que antes. Es una señal divina, una revelación que sacude y desafía toda conciencia. Quédate hasta el final, porque lo que él vio podría ser el futuro para todos nosotros. Antes de empezar, solo te pedimos una cosa, suscríbete al canal ahora, porque cada día compartimos palabras y visiones que realmente pueden cambiar una vida. Hoy podría ser el día en que Dios te abra los ojos. Y si te gusta nuestro contenido, deja un comentario con amén abajo para que lo sepamos. No puedo precisar el momento exacto en que dejé de creer. Quizás no fue un solo momento, sino una serie de pequeñas despedidas internas. Era un niño cuando perdí a mi padre de un infarto repentino. Solo tenía 45 años. Recuerdo a mi madre arrodillada en la capilla del hospital, rezando el rosario con dedos temblorosos, mientras yo permanecía afuera, sentado en el suelo, con la barbilla apoyada en las rodillas, mirando la máquina expendedora como si pudiera darme una respuesta. Nadie respondió esa noche, ni Dios, ni el médico, ni el cielo. Y desde entonces, supongo que me acostumbré al silencio. Me llamo Michael Harper. Tengo 53 años, o al menos los tenía la última vez que los conté. Nací y crecí en Colorado, al pie de esas montañas que parecen talladas por una mano demasiado grande para pertenecer a este mundo. Trabajé durante años en el sector aeroespacial, proyectos, números, órbitas, estructuras, combustibles, una vida entre la precisión y la gravedad, literalmente. Mi esposa murió hace 5 años en un accidente que podría haberse evitado si hubiera tomado el otro camino. Mi hija Emily vive en otro estado. A veces me llama con esa voz dulce y distante. Nunca le digo cuánto la extraño. No quiero ser una carga para ella, ya ha perdido bastante. Cuando me diagnosticaron cáncer de pulmón en estadio 4 con metástasis espinal, asentí con la misma expresión que tenía al recibir un informe de fallo estructural. Solo que esta vez, el fallo era mío. Sin posibilidad de reparación. El médico usó palabras como paliativo y calidad de vida residual como si fueran opciones en el menú de un restaurante de lujo. Sonrió demasiado. Yo no sonreí en absoluto. Así que tomé una decisión que muchos llamarían extraña, quizás desesperada. Subí a la cabaña de mi padre, aquella vieja estructura de madera entre los pinos, aislada, fría, olvidada. Era donde solíamos cazar de niño. Él fumaba una pipa que olía a madera y nostalgia. Leía manuales de la NASA como otros leen cómics. Todo mi pasado estaba allí. Y allí decidí que también sería mi último regalo. No había comido en 2 días, no por rebeldía, sino porque hasta mi estómago se había rendido. Respiraba con dificultad, mi espalda, un fuego constante. Aún recuerdo el olor, madera seca, polvo, aire gélido como la nieve. Era de noche. El silencio era denso, como una manta. No había grandes pensamientos, ni discursos de película, solo cansancio, solo rendición. Me tumbé en el viejo sofá, el del reposabrazos roto, y cerré los ojos. Mi corazón latía débil, distante, como si perteneciera a otra persona. Un pensamiento cruzó por mi mente, tenue como una cuchilla fría, ¿y si me equivoco? Pero lo aparté. No era momento de abrir grietas. Entonces, no sé cuánto tiempo después, sentí que algo se rompía en mi interior. Un sonido sordo, no físico, como si el cordón que me ataba a la tierra se hubiera roto. No era dolor, solo un vacío repentino. Pero no era miedo. Era paz. No la paz que encuentras en las drogas o la música relajante. Era una paz viva, una que no me pertenecía, pero que me daba la bienvenida. Abrí los ojos, o eso parecía,
pero ya no estaba allí. El techo de la cabina no estaba. No había vigas, ni paredes, ni frío. Solo había un espacio luminoso, envolvente y sin contornos que parecía conocerme mejor que yo mismo. Estaba flotando, o quizás simplemente suspendido sin cuerpo, sin peso, pero plenamente consciente por primera vez en mi vida. No necesitaba comprender, y fue en ese silencio absoluto, que no estaba vacío, sino lleno de significado, que percibí su presencia. No lo vi de inmediato, pero lo sentí. Era como si el universo entero contuviera la respiración, y yo con él. No podía decir si estaba soñando, si estaba realmente muerto o si simplemente había dejado de pertenecer a este mundo. Pero sé que lo que sucedió inmediatamente después no fue el resultado de un dolor de cabeza ni de un delirio de morfina. No era niebla ni alucinación. Era demasiado nítido, demasiado real, demasiado lúcido para ser una ilusión. Me encontré en una especie de espacio suspendido donde todo parecía estar hecho de luz, pero no una luz cegadora. Era cálido, vibrante, consciente, una presencia, no un fenómeno físico. Y esa presencia me observaba, me envolvía, me penetraba hasta lo más profundo de mí mismo. Y en ese espacio, sin decir una sola palabra, una pregunta me atravesó el alma: ¿estás seguro de que tu vida era realmente todo lo que había? Antes de que pudiera responder, algo cambió. La luz frente a mí se abrió como una cortina de niebla que se disipaba, y apareció una visión nítida, como si estuviera viendo un documental en tiempo real, pero con la diferencia de que sentí cada emoción de la persona que vivía lo que veía. Era la vida de una mujer. No la conocía, pero la conocía. Se llamaba Katie. Sentía su nombre en mí como si lo hubiera sabido desde siempre. La vi flotando sobre su casa, sumergida por una inundación. Su esposo, Brandon, gritaba su nombre desde un techo sumergido en lodo con su bebé en brazos. Vi sus lágrimas, oí su voz desesperada. Pero Katie no sufría. Estaba en la misma paz que yo. Lo observaba todo desde arriba, como un alma suspendida entre dos mundos. Y entonces, ante ella, apareció él, no un hombre cualquiera, ni una idea, sino Jesús. No el Jesús de madera de las cruces, ni el de las imágenes del catecismo. Era real, sólido, pero hecho de luz. Cuando sus ojos se encontraron con los de Katie, la vi desmoronarse en lágrimas, pero no de dolor, porque era amada como nunca antes. Era como si todo su pasado hubiera sido visto, aceptado y sanado en una sola mirada. Le mostró a Estados Unidos envuelto en una oscura nube de miedo, orgullo y distracción. Le mostró a su familia separada por pantallas, almas hambrientas alimentándose de veneno, niños criados con mensajes corruptos. Le dijo que se avecinaban tormentas, no solo de agua, sino de fuego, de silencio, de vacío, y que no eran castigos, sino llamadas al despertar. Le dijo: estoy permitiendo que el ruido se aleje porque en el silencio me escucharán. Esa visión me conmovió porque también era mi historia. Yo también había vivido separada, encerrada, ahogada en la lógica y el trabajo, incapaz de ver a mi hija, de escuchar a Dios, de creer que esa nube oscura me pertenecía. Pero no terminó ahí. Otra visión se formó ante mí: una mujer rubia con ropa deportiva corría al amanecer. Luego el impacto, un coche, la oscuridad y, de nuevo, la luz. Se llamaba Sara, una mujer de ciencia, enfermera. Ella también murió durante unos minutos. Ella también fue recibida por la luz viviente de Jesús. Y también se le mostró una secuencia de eventos proféticos. La vi temblar cuando Jesús reveló el gran engaño: luces en el cielo, entidades fascinantes que proclamaban paz y salvación, pero traían veneno en forma de verdad mezclada con mentiras. La vi llorar de esperanza cuando se le mostró el gran despertar: familias orando, comunidades convirtiéndose, milagros ocultos en los lugares más humildes. Entonces el gran regreso: el cielo se abrió y el Rey regresó en gloria, con toda la rodilla doblada ante él. Vi estas historias, pero no solo con mis ojos.
Las sentí en carne propia. Lloré con ellas. Esperanza con ellas. Cada palabra de Jesús era como un viento que me recorría también. Y comprendí que esas dos almas, Katie y Sarah, me habían sido mostradas para prepararme. No era solo una espectadora. Lo que ellas habían visto, yo también tenía que verlo, pero de una manera diferente, quizás más profunda. Y finalmente, la luz habló, no con sonidos, sino con una vibración que me atravesó. Michael, ahora te toca. Ya no verás las visiones de otros. Ahora verás lo que debe mostrarte. Y fue entonces cuando el viaje realmente comenzó, no como un escéptico ni como un observador, sino como un hombre cuya armadura se ha despojado para ver con nuevos ojos. El mundo ante mí se estaba transformando, no de la manera en que un sueño se disuelve en otro, sino con la autoridad de una verdad que se afirma y no necesita explicación para ser entendida. El paisaje que me rodeaba se abría, y Jesús, o mejor dicho, esa presencia llena de luz e identidad que yo sabía que era Él, no decía nada con su voz, sino que me hacía comprenderlo todo con una mirada. Era hora de ver, pero esta vez ya no como espectador de las visiones de otros. Esta vez yo estaba en el centro, y lo que veía nunca me ha abandonado. Incluso después de mi regreso, la luz que nos rodeaba se volvió como un espejo líquido. Entramos en él. Fue como pasar de una habitación eterna a otra, y ante mí apareció un inmenso campo infinito. No tenía bordes, ni árboles, ni colinas, solo un suelo dorado que reflejaba el cielo como agua quieta. Y allí, de pie, había millones de personas. No se movían. Cada una permanecía quieta, sola, con un espejo frente a ella, un espejo suspendido en el aire que reflejaba no solo la apariencia física, sino algo más profundo, el alma, quizás, o la intención, o la verdad. Me acerqué a una de esas figuras. Era un hombre de 60 años, vestido con ropa sencilla. Se miró al espejo con la mirada destrozada, y lo que vio no fue su rostro, sino la escena de una traición, un abrazo dado con frialdad, una esposa ignorada durante años. El espejo no mostraba lo que hacíamos, sino lo que éramos al hacerlo. Mostraba la verdad sin filtros, sin justificación. Era despiadado pero justo. Entonces vi a una joven, de unos 20 años. Le temblaban las manos. El espejo mostraba las horas que había pasado frente a la pantalla del teléfono, desplazándose, filtrando, sonriendo a los demás. Pero detrás de esa sonrisa, el espejo mostraba una profunda, desgarradora y desesperada soledad. Nadie la había visto realmente, nadie excepto él. Jesús la miró como a una hija perdida, con dolor, pero también con ansias de redención. Caminé entre esa multitud silenciosa, miles, millones, cada uno encerrado en su propio reflejo. Algunos lloraban, otros intentaban apartar la mirada. Algunos caían de rodillas, otros gritaban en silencio. Y comprendí, este no era el juicio final. Era la gran separación interior. Era lo que sucedería, o ya estaba sucediendo, dentro de cada ser humano cuando la verdad llamara a la puerta sin pedir permiso. Me volví hacia Jesús. Su expresión era seria, pero no de enojo, solo de tristeza. Ha llegado la hora de tomar una decisión, Michael, dijo. Muchos de mis hijos ya no distinguen entre la realidad y el reflejo. Viven frente a pantallas, pero no ven. Hablan, pero no escuchan. Se buscan a sí mismos, pero se pierden. Sin embargo, aún hay esperanza. Señaló un punto lejano en el campo. Allí vi a un pequeño grupo de personas arrodilladas. No tenían espejos delante. Tenían las manos alzadas. Algunos lloraban, otros susurraban palabras que no entendía. Pero sentí su peso. Cada palabra era densa como el plomo y ligera como una pluma. Eran oraciones, y de ellas, desde su postura humilde y discreta, pequeños rayos de luz se elevaban hacia el cielo. Cada rayo parecía rasgar el aire. Estos, dijo Jesús, no necesitan el espejo,
porque se dejan ver por mí cada día. No son perfectos, pero son auténticos. Han elegido la luz aunque cueste. Entonces lo vi. Una figura con una capa negra avanzaba a lo lejos, atravesando la multitud de espejos. Por donde pasaba, el espejo se oscurecía, se rompía o se transformaba en una pantalla digital iluminada con imágenes inútiles, controversias periodísticas, enfrentamientos políticos, chismes, pornografía. Por donde pasaba, la gente empezaba a mirar la pantalla, ya no el espejo. El reflejo había sido reemplazado por ficción. Es el gran engaño, dijo Jesús con voz firme. Es el momento en que la verdad se confundirá con el odio y la mentira con la libertad. Es el momento de la gran separación, Miguel, no entre pueblos ni entre razas, sino entre almas dispuestas a ser vistas y almas que quieren ocultarse. Jade. Quería gritar, advertir, despertarlos a todos, pero seguía en silencio, espectador de algo que me transformaba por dentro. Entonces Jesús me miró de nuevo. Ahora verán lo que pasa cuando el fuego baje, dijo, e inmediatamente el campo comenzó a arder, pero de una manera que ningún humano podría explicar. Pero esto pertenece al siguiente capítulo. Creí haber visto suficiente. Pensé que nada podría conmoverme más que ese campo de espejos, esas almas obligadas a mirarse a sí mismas y esa figura oscura que, con un simple toque, transforma la verdad en entretenimiento tóxico. Pero lo que estaba a punto de suceder no solo superaría todo mi entendimiento, sino que también destruiría algo dentro de mí, solo para reconstruirlo sobre una base que desconocía. Cuando Jesús pronunció esas palabras, ahora verán lo que sucede cuando el fuego descienda, no hubo explosión ni trueno. Ni siquiera una luz cegadora, solo un susurro silencioso en el aire, como una brisa tenue que atraviesa la piel del universo. Y entonces, de repente, aparecieron ciudades ante mí como hologramas suspendidos en el espacio, como si me hubieran conducido a un punto desde el que podía verlo todo pero no ser visto por nadie. Vi Nueva York, Los Ángeles, Chicago, pero también pequeños centros urbanos, pueblos rurales, suburbios industriales. Eran lugares que solo conocía de nombre, pero de repente me parecieron familiares, como si los recordara de un sueño olvidado. Las calles estaban llenas, el tráfico latía con fuerza, las pantallas brillaban en los escaparates y las manos. Pero todo estaba envuelto en una especie de humo gris, denso y pegajoso, que no provenía de los tubos de escape, sino del corazón mismo de la gente. Y entonces cayó el fuego. No era fuego como lo conocemos. No devoró árboles. No quemó plástico. Era un fuego espiritual, una llama viva hecha de luz pura que descendía como lluvia invisible sobre cada ciudad. Pero lo que golpeó no fue lo que encendió, sino lo que se disolvió. Vi autos de lujo derretirse como cera, no físicamente, sino en su valor. La gente corrió hacia ellos, intentó salvarlos, pero no quedó nada a lo que aferrarse. Tarjetas de crédito, teléfonos inteligentes, carteras de inversión, todo comenzó a desmoronarse como arena seca entre los dedos. Los bancos abrieron sus puertas, pero adentro solo había polvo de oro, inútil y vacío. Las vallas publicitarias se arrugaron solas. Los rostros de los famosos se desvanecieron en la nada. Las grandes empresas parecieron derrumbarse sobre sí mismas como castillos de naipes privados de aire. Este es el fuego que purifica, Miguel, dijo Jesús a mi lado mientras observábamos todo desde arriba. No arde para destruir, sino para revelar. Porque todo lo que no se funda en mí no puede resistir la verdad. Y mientras las cosas materiales se disolvían, vi algo inesperado suceder en los corazones. Algunos, al ver cómo sus certezas se derrumbaban, se desesperaron. Gritaron. Se desplomaron en el suelo como si su identidad estuviera ligada a lo que habían perdido. Otros cayeron de rodillas, no por desesperación, sino por una revelación interior. Vi a padres abrazar a sus hijos por primera vez sin distracciones. Vi a madres apagar sus teléfonos y abrir la Biblia polvorienta en la estantería. Vi a adolescentes que, en el silencio impuesto, comenzaron a mirar al cielo con los ojos llenos de lágrimas.
Y vi las iglesias, algunas se derrumbaron, literalmente, inmensas catedrales de hormigón y espectáculo donde la verdad se había diluido para complacer. Pero otras, las más pequeñas, donde la luz temblaba en las paredes desconchadas, se iluminaban como faros, atrayendo a la gente como si tuviera sed. El fuego se había extendido por todas partes, pero no dejó destrucción. Dejó opciones. Jesús se volvió hacia mí. Es necesario, Miguel. No puedo permitir que el ruido siga tapando mi voz. Demasiadas almas construyen sus casas sobre arena, y la marea está llegando. Si no les quito sus falsos ladrillos, nunca entenderán dónde está la verdadera roca. Sentí una punzada en el pecho. Era como si el fuego mismo ardiera dentro de mí también. Mis ídolos no eran objetos, sino ideas, control, lógica, autosuficiencia. Todo se derrumbaba. Pero en ese colapso, una parte de mí se liberaba. Miguel, repitió, cuando regreses, les dirás que no los estoy castigando. Los estoy salvando. Y mientras el fuego seguía danzando sobre las ciudades como un manto invisible de luz, Jesús miró al cielo. Ahora deben ver lo que sucede cuando la luz se apaga. Y en ese instante, todas las luces del mundo se apagaron. Cuando se apagaron las luces, no hubo ruido, ni una explosión, ni una avería, ni un apagón en el sentido humano del término. Fue como si la luz misma hubiera decidido retirarse, una decisión consciente, como si el cielo contuviera la respiración. No era solo oscuridad física. Era una ausencia de presencia. Las ciudades que antes ardían bajo el fuego de la verdad ahora yacían inmóviles, suspendidas en un silencio casi cósmico. Sin lámparas, sin faros, sin letreros de neón, todo estaba cubierto por un velo invisible. Era como si el mundo hubiera entrado en un sabbat eterno, el día de descanso antes de la resurrección o el juicio. Estaba suspendido sobre todo esto con Jesús, pero ya no era como observar desde fuera. Esta vez estaba dentro de la escena, como si pudiera caminar por las calles, entrar en las casas, tocar los pensamientos de la gente. Y lo que vi me impactó profundamente. Los primeros días fueron de pánico. Las noticias, las que aún lograban transmitir, hablaban de ciberataques, colapsos de infraestructura, fenómenos solares, pero ninguna teoría se sostenía. No había explicación porque no era algo que viniera de la Tierra. Era una señal del cielo. Sin luz, sin internet, sin ruido, la verdad empezó a emerger, no en los discursos de los políticos ni en los blogs de conspiración, sino en los corazones. Vi a personas por primera vez sentarse juntas, no para hablar de problemas, sino para mirarse a los ojos. Vi a hombres estrecharse la mano que jamás se habían atrevido a tocar. Niños apagaban sus tabletas y miraban fijamente los rostros de sus padres con asombro primitivo. Vi a mujeres arrodilladas en cocinas silenciosas, susurrando oraciones que jamás se habían atrevido a pronunciar, ni siquiera solas. Y de ese silencio, un nuevo sonido comenzó a surgir. No provenía de un lugar específico. No era música ni una voz. Era como un latido colectivo, un corazón que volvía a latir en el alma de la humanidad. Jesús me dijo, esto es lo que sucede cuando elimino lo superfluo. Solo entonces los ojos miran hacia arriba, las rodillas se doblan y las manos se juntan. En el ruido ya no me escuchan. Entonces me mostró lo invisible. De repente, cada ciudad, cada pueblo, cada rincón perdido del mundo se reveló en su realidad espiritual. Y lo que vi me dejó sin palabras. Un ejército silencioso ya estaba de pie. Eran los ocultos, aquellos a quienes nadie conocía, ancianos con las manos desgastadas por el trabajo que rezaban solos cada noche. Niños que murmuraban el Padre Nuestro en medio de familias destrozadas. Hombres y mujeres en prisión que habían encontrado a Dios tras las rejas. Monjes olvidados, monjas sin nombre, padres arrodillados en la oscuridad. Gritos, ajetreo, ruido. Y dijo con dulzura, no captan el mensaje no porque guardo silencio, sino porque nunca preguntan, ¿podrías ser tú?
Así que escribo esto ahora para decirles, la próxima vez que llueva, la próxima vez que el viento cambie, la próxima vez que la luna pulse o la ciudad se quede en silencio, no corran. Escuchen. Él sigue hablando a pesar de todo. Nos quedamos en silencio otra vez, pero esta vez no fue una quietud que te hiciera detenerte, te hizo recordar. Jesús se volvió hacia mí, plenamente presente, sin prisa ni intensidad, y me dijo unas palabras que jamás olvidaré: quienes permanecen en paz no extrañarán mi presencia. Entonces me mostró lo que quería decir. Volví a ver los días del 12 al 15 de julio desde arriba, no solo el clima o la atmósfera, sino los corazones de la gente. Algunos estaban llenos de pánico, otros pegados a las pantallas, otros persiguiendo conspiraciones o ansiedad. Y luego unos pocos, solo unos pocos, se quedaron quietos, algunos con té en la mano, sentados junto a ventanas silenciosas, algunos caminando por un parque sin auriculares, algunos simplemente respirando lentamente en sus habitaciones. Estos eran los que lo sentían todo. Notaron el pulso de la luna y no lo desestimaron. Notaron el cambio en el viento y lo interpretaron como una señal para detenerse. Bajaron el volumen de sus vidas lo justo para oírlo susurrar. Y vi lo que recibieron, no riquezas, ni fama, sino revelación. Sus pensamientos se aclararon, sus corazones se sintieron menos pesados. Perdonaron. Liberaron la amargura. Algunos incluso recordaron sueños que creían perdidos. Jesús dijo: mi paz no es un escape, es un ambiente donde nace la claridad. Luego me miró fijamente y dijo: dile que la paz no es pasiva, es poder. Y supe que quienes permanecieran en paz durante esos días entrarían en algo sagrado que el resto del mundo podría pasar por alto. No pedí volver. No había prisa por irme, ni tensión, solo amor. Pero Jesús me miró, bondadoso, fuerte, seguro, y dijo: ahora que lo has oído, hay que contarlo. Asentí. Al instante siguiente, retrocedía, no caía, sino fluía, regresaba. Pasé por colores, sonidos, fragmentos de memoria, viejas oraciones que había olvidado que rezaba. Y entonces volví a sentir el peso de mi cuerpo, la habitación del hospital, el suave pitido, mi esposo tomándome de la mano, susurrando mi nombre, las enfermeras jadeando, alguien diciendo: ha vuelto. Abrí los ojos y lo recordé todo. Me dijeron que llevaba casi 6 minutos en estado de shock, sin pulso ni respiración. Lo llamaron rotura repentina de aneurisma. Raro desde el punto de vista médico. Espiritualmente, a tiempo. Desde entonces, no he sido el mismo. No puedo ignorar los patrones del viento. Noto cosas en el cielo que antes pasaba por alto. A veces me despierto a las 3:11 de la madrugada con lágrimas en los ojos y rezo, no en voz alta, solo con sinceridad. No escribo esto porque quiera llamar la atención, solo soy el director de adoración de un pequeño pueblo. Pero Jesús me pidió que les dijera: quédense en casa durante esos días. No con miedo, sino con enfoque. Presten atención al silencio. No está vacío. Miren el cielo. Siente el viento. Deja que la lluvia hable. Si tu corazón se conmueve, síguelo. Si tu alma siente el cambio, escucha. No se trata del fin del mundo. Se trata del comienzo de la consciencia, una oportunidad para darnos cuenta de que el cielo está más cerca de lo que creemos. Así que, del 12 al 15 de julio, relájate. Reflexiona. Escucha. Él está cerca. Y si este mensaje te ha llegado, quizá ya te esté llamando.